Cásate conmigo. Tú mereces respeto, no lástima. ¿Alguna vez has imaginado estar viviendo el peor día de tu vida, con 120 personas siendo testigos de tu humillación, y de repente todo cambia de forma tan dramática que parece el guión de una telenovela? ¡Ay, Dios mío! Es exactamente lo que le pasó a Isabela Torres, una maestra mexicana que vio su Felices para siempre hecho añicos cuando Gabriel simplemente no apareció en el altar. ¡Qué fuerte!, ¿no? Pero lo que realmente dejó a todos con la boca abierta fue lo que sucedió después. Mientras muchos creen que un matrimonio debe construirse sobre años de noviazgo y planificación cuidadosa, esta historia va a desafiar todo lo que piensas saber sobre el amor verdadero. Antonio Martínez, el hermano mayor del novio ausente, un ranchero callado que muchos apenas notaban, dio un paso al frente que nadie podría haber previsto, ofreciéndose a casarse con Isabela allí mismo, en ese momento. Cásate conmigo, aquí, ahora. Palabras sencillas que escondían años de sentimientos silenciosos. Órale. ¿Quién hubiera pensado que el amor más auténtico podría surgir de semejante caos? Lo que pasó después transformó no solo sus vidas, sino la visión de todos sobre lo que realmente importa en una relación. ¿Será posible que el amor más profundo y genuino pueda nacer de las cenizas de la mayor humillación? Ándale pues. Esta historia te mostrará cómo a veces perdemos algo bueno solo para descubrir que lo extraordinario estaba esperando allí mismo. En segundo plano, todo el tiempo. Y lo más increíble, ¿sabes qué? Esta no es una fantasía romántica inventada. Situaciones como esta ocurren con más frecuencia de lo que imaginas, aunque rara vez se cuentan con tanta honestidad. Prepárate, mi gente. Estás a punto de descubrir cómo el destino a veces tiene planes mucho mejores que los nuestros. El sueño americano, ese anhelo tan fuerte como las raíces de un roble, floreció en el corazón de Isabela Torres como una promesa de vida mejor. La joven profesora mexicana había cruzado fronteras no solo geográficas, sino también emocionales, dejando atrás una vida para construir otra con Gabriel Martínez. Qué curioso es el destino cuando nos hace creer que alcanzamos la cima, solo para mostrar que apenas estamos en la falda de la montaña más importante. La estabilidad que tanto había buscado parecía finalmente tomar forma en aquella pequeña capilla de Texas, donde el sol pintaba sombras doradas entre los bancos de madera. Los preparativos para la boda simple pero significativa reflejaban perfectamente lo que Isabela siempre había soñado. Un amor sincero, un futuro compartido, un hogar donde ambos pudieran crecer juntos. Mientras arreglaba su vestido frente al espejo, no podía imaginar que el universo estaba a punto de reescribir su historia de formas inimaginables. A veces, lo que parece el final de un camino es apenas el comienzo de otro mucho más hermoso, aunque en ese momento solo podamos ver oscuridad y dolor. Para Isabela, aquel día que debía marcar el inicio de su Felices para siempre, se convertiría en una cicatriz profunda, pero también en la puerta hacia un destino que ni en sus sueños más locos habría podido imaginar. Y mientras los invitados llegaban y las flores decoraban cada rincón, el reloj avanzaba hacia un momento que cambiaría todo para siempre. Hay momentos en la vida que parecen congelarse en el tiempo, como si cada segundo se estirara hasta convertirse en una eternidad de angustia. Para Isabela, ese instante llegó mientras esperaba de pie en el altar, con 120 pares de ojos clavados en ella como agujas silenciosas. Dios mío. La música que antes sonaba romántica ahora parecía burlarse de su esperanza, mientras los murmullos comenzaban a crecer como una marea imparable entre los invitados. La vergüenza es una emoción curiosa, ¿sabes? Comienza como un calor en las mejillas y termina consumiendo cada centímetro de tu ser, dejándote expuesta ante todos como una casa sin paredes. Las cámaras que deberían estar capturando el momento más feliz de su vida ahora documentaban su humillación pública. Los minutos pasaban, y con cada uno que transcurría, la certeza crecía en el corazón de Isabela. Gabriel no vendría. El ramo de flores temblaba en sus manos mientras luchaba por mantener la compostura frente a familiares, amigos y conocidos que ahora la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Quizás lo más doloroso no era la ausencia del novio, sino la presencia de tantos testigos para su dolor. Las lágrimas amenazaban con arruinar el maquillaje que con tanto esmero había preparado esa mañana, mientras su mente buscaba desesperadamente una explicación, una salida. Cualquier cosa que pudiera salvaguardar al menos un poco de su dignidad. ¿Cómo se supone que una debe actuar cuando el mundo entero parece derrumbarse a su alrededor? Mientras el sacerdote se acercaba con palabras de consuelo que sonaban huecas, nadie imaginaba que el destino estaba a punto de entrar por una puerta lateral. De repente, como si el universo decidiera intervenir justo antes del colapso total, la puerta lateral de la capilla se abrió con un chirrido que atrajo todas las miradas.
Madre mía, no era Gabriel quien aparecía en el umbral, sino Antonio Martínez, aquel hermano mayor del que todos hablaban pero pocos conocían realmente. Su presencia, imponente y serena a la vez, contrastaba con el caos emocional que reinaba en la ceremonia, como un faro en medio de la tormenta más devastadora. Antonio siempre había sido la sombra silenciosa de la familia Martínez, el inmigrante que había llegado primero y que, con manos encallecidas por el trabajo duro y una determinación inquebrantable, había construido de la nada una próspera hacienda en el corazón de Texas. Los murmullos se intensificaron mientras avanzaba por el pasillo central con pasos firmes y mirada decidida, ajeno a las especulaciones que su presencia desataba. ¿Traería noticias del novio ausente? ¿Vendría a disculparse en nombre de su hermano? La tensión crecía con cada paso que lo acercaba al altar, donde Isabela permanecía inmóvil, como una estatua de dignidad herida. Lo que nadie esperaba era la firmeza en su voz cuando, finalmente frente a la novia abandonada, pronunció aquellas palabras en español que resonarían para siempre en las paredes de la pequeña capilla. «Mi hermano no va a venir, pero si tú me dejas, nadie te va a humillar hoy». La declaración, mitad confesión y mitad promesa, cayó sobre los presentes como un trueno en cielo despejado, despertando una mezcla de asombro, confusión e incredulidad. El tiempo pareció detenerse mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar, sin saber que estaban presenciando el primer acto de una historia de amor completamente inesperada. El silencio que siguió a las palabras de Antonio fue tan denso que casi podía tocarse con las manos, como si el aire mismo contuviera la respiración colectiva de todos los presentes. ¡Caramba! Nadie se atrevía siquiera a mover un músculo mientras observaban, entre fascinados y escandalizados, cómo aquel hombre se arrodillaba frente a Isabela, con la determinación de quien ha tomado la decisión más importante de su vida. La propuesta, directa y sin adornos, resonó en la capilla como un desafío al destino mismo. «Cásese conmigo. Aquí, agora, porque você merece respeto, merece ser amada». Las reacciones no se hicieron esperar, diversas como el mosaico cultural que formaba aquella peculiar congregación. Risas nerviosas, exclamaciones ahogadas, lágrimas silenciosas y hasta algún aplauso solitario que fue rápidamente silenciado por miradas reprobatorias. Para algunos era un acto heroico de rescate, para otros una locura imperdonable o incluso una traición familiar imperdonable. Pero en medio de ese torbellino de opiniones, solo importaban dos personas: Antonio, con su mirada firme que no pedía permiso ni perdón, e Isabela, cuyo rostro reflejaba el caótico viaje desde la humillación hasta la incredulidad, pasando por un destello de algo que ni ella misma podía nombrar todavía. El mundo de Isabela, que minutos antes se desmoronaba bajo sus pies como un castillo de arena azotado por las olas, ahora parecía suspendido en un limbo extraño entre la tragedia y algo completamente nuevo e inexplorado. Lo más sorprendente para ella no fue la propuesta en sí, sino la inesperada sensación de paz que comenzó a extenderse por su pecho, como si una parte de ella reconociera la sinceridad detrás de aquellas palabras impulsivas. Los ojos de Antonio, a diferencia de los de Gabriel, no prometían cuentos de hadas ni sueños imposibles. Ofrecían algo mucho más valioso y escaso: verdad absoluta, respeto inquebrantable y la posibilidad de transformar la peor humillación en el acto de dignidad más extraordinario. Las lágrimas aún humedecían las mejillas de Isabela cuando, contra todo pronóstico y quizás contra toda lógica, sus labios pronunciaron un sí, que cambiaría el curso de su destino para siempre. Madre Santa. Aquel momento desafiaba cualquier guión preestablecido sobre cómo debería desarrollarse una boda, convirtiendo lo que había comenzado como una tragedia personal en un acto revolucionario de valentía y redefinición. El padre, visiblemente confundido y tras un momento de vacilación que pareció eterno, decidió continuar con la ceremonia, adaptándose a esta inesperada vuelta de los acontecimientos, como quien acepta que hay fuerzas en el universo que simplemente no pueden ser contenidas por convencionalismos. Los anillos que debían simbolizar la unión con Gabriel ahora sellaban un pacto completamente diferente. Uno nacido no del cortejo tradicional ni de la pasión romántica, sino de algo mucho más profundo y misterioso. Antonio sostuvo las manos temblorosas de Isabela entre las suyas, ásperas por el trabajo pero sorprendentemente gentiles, y pronunció aquella promesa que, en su sincera simplicidad, valía más que 1000 juramentos elaborados. No te prometo un cuento de hadas, pero te prometo verdad. Aquellas palabras, pronunciadas con la contundencia de quien conoce el valor real de lo que ofrece, resonaron en el corazón de Isabela como una canción olvidada que de pronto recuerdas y te das cuenta de que siempre fue tu favorita. Para los invitados, aquello oscilaba entre el escándalo y el milagro, dependiendo de quién lo mirara y desde qué ángulo.
Algunos abandonaron la capilla indignados, incapaces de comprender o aceptar aquel giro inesperado. Otros permanecieron cautivados por la autenticidad cruda de aquel momento que desafiaba todas las normas sociales. Pero para Isabela y Antonio, mientras salían de la capilla, ya no como la novia abandonada y el hermano del novio, sino como marido y mujer, aquello que parecía una locura momentánea comenzaba a manifestarse como la decisión más sensata que jamás hubieran tomado. A veces, las semillas de los amores más profundos y duraderos se plantan en los terrenos más improbables, germinando en circunstancias que nadie elegiría voluntariamente, pero que, con el tiempo, revelan ser perfectas en su imperfección. La transición de Isabela a la hacienda de Antonio fue como zambullirse en aguas desconocidas, aterradora y refrescante a la vez. ¡Ay, Dios mío! Los primeros días en aquella casa modesta pero acogedora, rodeada por campos de algodón que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y eucaliptos que danzaban con la brisa del atardecer, transcurrieron en un silencio cargado de preguntas sin formular. Las comidas compartidas, los espacios navegados con cuidado de no invadir la intimidad del otro, las miradas furtivas cuando creían no ser observados. Todo formaba parte de una coreografía improvisada entre dos personas que habían saltado todas las etapas convencionales de una relación y ahora intentaban encontrar su propio ritmo. Poco a poco, como agua que encuentra su camino entre las rocas, la verdadera naturaleza de Antonio comenzó a revelarse ante los ojos de Isabela, desafiando cada una de las preconcepciones que ella pudiera haber tenido sobre aquel hombre aparentemente rudo. Detrás de su fachada reservada y sus manos encallecidas se escondía un alma de sensibilidad extraordinaria, un autodidacta voraz que devoraba libros de filosofía y poesía a la luz de una lámpara después de jornadas extenuantes en el campo, un hombre que se detenía a rescatar pajaritos caídos de sus nidos, que conocía el nombre científico de cada planta en su propiedad y que, en las noches despejadas, podía hablar durante horas sobre las constelaciones que adornaban el cielo tejano con un entusiasmo contagioso que transformaba su rostro. Para Antonio, cada día era un descubrimiento nuevo en la mujer que ahora compartía su techo y, aunque nunca lo diría en voz alta por temor a parecer inapropiado, también sus sueños. La admiración que siempre había sentido por Isabela desde lejos, cuando ella era la novia de su hermano, florecía ahora en un sentimiento mucho más complejo y multifacético, al presenciar su fortaleza cotidiana. Su capacidad para reinventarse después del golpe sufrido, la pasión con la que hablaba de sus estudiantes y sus métodos pedagógicos innovadores. La observaba resurgir como una flor después de la tormenta, adaptándose a su nueva realidad, con una dignidad que él consideraba casi heroica, sin saber que ella estaba igualmente cautivada por el contraste entre su aparente rudeza exterior y la gentileza de sus actos diarios. Café preparado antes del amanecer, libros dejados casualmente sobre su mesa que coincidían perfectamente con intereses que ella apenas había mencionado, espacios creados en silencio para que pudiera sentirse cómoda en lo que ahora también era su hogar. Los descubrimientos más significativos de la vida suelen ocurrir cuando menos los buscamos, como tesoros que se revelan solo a quien no está obsesionado con encontrarlos. Vaya sorpresa. Para Isabela, ese momento llegó en una tarde de exploración despreocupada por los confines de la propiedad, cuando su curiosidad la llevó hasta un pequeño cobertizo apartado que siempre había visto a lo lejos, pero nunca había visitado. La puerta, ligeramente entreabierta como una invitación silenciosa, cedió ante el leve empuje de sus dedos, revelando un mundo completamente inesperado. Herramientas meticulosamente organizadas, bloques de madera en diferentes etapas de transformación, el aroma entremezclado de serrín y barniz, y por todas partes evidencia innegable de un talento artístico que Antonio había mantenido tan celosamente guardado como sus propios sentimientos. El corazón de Isabela dio un vuelco cuando sus ojos se posaron en aquella escultura colocada en el centro del taller, iluminada por un rayo de sol que se colaba entre las tablas del techo, como si la naturaleza misma quisiera destacarla. La pieza, tallada con una delicadeza que contrastaba con la fuerza física de su creador, capturaba con asombrosa precisión a Isabela sentada bajo un árbol frondoso, rodeada de niños a los que leía con expresión apasionada. Cada detalle había sido recreado con amor evidente. La forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al concentrarse, el gesto característico de su mano libre dibujando figuras invisibles en el aire para ilustrar la historia, hasta la pequeña arruga de concentración que aparecía entre sus cejas cuando estaba completamente absorta en la lectura. La voz de Antonio, surgida de repente desde la puerta donde observaba en silencio la reacción de Isabela, rompió el hechizo con palabras que caerían sobre ella como una revelación imposible de ignorar. Fis hizo a 2 anos, desde el día en que te vi la primera vez.
La confesión, tan simple como profunda, abrió ante Isabela un abismo de posibilidades que nunca había contemplado. ¿Cómo era posible que alguien la hubiera observado con tanta atención, captando la esencia misma de su ser, cuando ella ni siquiera era consciente de estar siendo vista? La madera pulida brillaba bajo la luz crepuscular, pero más brillante aún era la certeza que comenzaba a formarse en su mente, que quizás el verdadero artista no era solo quien podía crear belleza con sus manos, sino quien podía ver la belleza donde otros solo veían lo ordinario. Hay confesiones que, una vez pronunciadas, cambian la química del aire que respiramos, transformando algo tan cotidiano como una conversación en un momento fundacional que divide nuestra vida en un antes y un después. ¡Ay Dios! Antonio, aquel hombre de pocas palabras pero muchos gestos significativos, finalmente dejó caer el muro que había construido alrededor de sus sentimientos más profundos. Te amei desde o primeiro día. Nunca ousei dizer, porque você era dele. La revelación flotó entre ellos como una luciérnaga en la noche, iluminando rincones de su historia compartida que Isabela nunca había podido ver claramente hasta ese momento. Las miradas esquivadas durante las cenas familiares, los pequeños favores que parecían casuales, la distancia respetuosa que ahora entendía había sido un acto de amor silencioso y no de indiferencia. El corazón de Isabela comenzó a latir con un ritmo nuevo y desconcertante, como si de pronto reconociera una melodía olvidada pero profundamente familiar. Lo que sentía por Antonio no se parecía en nada a la montaña rusa emocional que había experimentado con Gabriel, con sus saltos vertiginosos y bajadas aterradoras. Esto era diferente. Un sentimiento sólido como la tierra bajo sus pies, cálido como el sol de la tarde texana, sereno como el río que atravesaba la propiedad. No había fuegos artificiales ni promesas grandilocuentes, solo la certeza tranquila de estar exactamente donde debía estar, junto a alguien que la veía, realmente la veía, y la valoraba no por quien él quería que fuera, sino por quien ella realmente era. La pregunta surgió de sus labios como agua de un manantial, imposible de contener una vez encontrado el camino hacia la superficie. Ese o que sinto por você for amor, pronunció con voz trémula, más como una revelación para sí misma que como una interrogación para él. Los ojos de Antonio, usualmente reservados en su expresión, se iluminaron con una mezcla de esperanza y vulnerabilidad tan pura que Isabela sintió que podía ver directamente hasta el fondo de su alma. «Então, por favor, não tenha medo de viver ele», respondió él con sencillez devastadora, extendiendo su mano callosa hacia ella no para tomarla, sino para ofrecerle un espacio donde ella pudiera colocar la suya si así lo decidía. Y en ese gesto tan pequeño pero tan significativo, estaba contenida toda la filosofía de Antonio sobre el amor. No una posesión sino una invitación. No una demanda sino una oportunidad. No un destino inevitable sino una elección consciente que debía hacerse cada día, con los ojos bien abiertos y el corazón completamente honesto. Agora vou trabalhar no tópico 9, o retorno do irmão. El destino tiene un curioso sentido del humor, y a veces parece esperar justo el momento en que encontramos nuestro equilibrio para enviar una ráfaga de viento que ponga a prueba qué tan firmemente estamos plantados. Dios mío. Cuando la camioneta de Gabriel apareció levantando polvo en el camino de entrada a la hacienda, sin previo aviso como era su costumbre, tanto Isabela como Antonio sintieron aquel escalofrío particular que nos recorre cuando el pasado regresa inesperadamente para reclamar su lugar en nuestro presente. Su rostro, marcado por el arrepentimiento y esa particular mezcla de orgullo herido y esperanza, que solo puede mostrar quien cree que todo puede volver a ser como antes, contrastaba dramáticamente con la nueva realidad que se había construido en su ausencia, una realidad donde su abandono no había sido el final de una historia, sino el comienzo de otra mucho más auténtica. Las palabras de Gabriel, ensayadas probablemente durante todo el viaje desde México, sonaron huecas en la sala donde una vez había sido bienvenido como familia y ahora era recibido como un extraño. Posso mudar. Ainda te amo. Sus promesas de cambio y renovación, que meses antes habrían hecho temblar el corazón de Isabela con anhelo y esperanza, ahora rebotaban contra la fortaleza de una mujer que había descubierto su propio valor más allá de ser amada o abandonada por él. Antonio se mantuvo discretamente apartado durante aquel encuentro, no por temor a la confrontación, sino por profundo respeto hacia el proceso que Isabela necesitaba atravesar. Cerrar aquella puerta por sí misma, no porque alguien más la hubiera cerrado por ella, enfrentarse a aquel espejo de su pasado para confirmar cuánto había cambiado su reflejo. La respuesta de Isabela, serena pero contundente como una verdad largamente madurada, sorprendió incluso a ella misma por la claridad con que fluyó desde lo más profundo de su ser.
Você me amou pelo que eu fazia por você. Não pelo que eu sou. Antonio me ama inteira. En esas pocas palabras estaba contenida toda la sabiduría adquirida en los meses de autodescubrimiento, junto a un hombre que la había ayudado a verse a través de ojos nuevos, a reconocer sus propias fortalezas y a entender que el amor verdadero amplifica en lugar de disminuir. Gabriel, acostumbrado a salirse con la suya con encanto superficial y promesas grandilocuentes, encontró en aquella nueva versión de Isabela un muro infranqueable. Comprendió entonces, con esa lucidez que solo proporciona la derrota definitiva, que había perdido no por lo que Antonio había ganado, sino por lo que él mismo nunca había sabido valorar cuando lo tenía frente a sus ojos, y así, con el mismo silencio con que había llegado pero con una expresión mucho más sobria, partió nuevamente, esta vez sin mirar atrás, dejando tras de sí no a una novia abandonada, sino a una mujer que finalmente había encontrado su camino. E o sonhou. Agora vou trabalhar no tópico 10. Un nuevo comienzo. Los ciclos de la vida tienen una manera peculiar de completarse, transformando lo que una vez fue dolor en la semilla de algo hermoso que no podríamos haber imaginado durante nuestros momentos más oscuros. ¡Qué maravilla! Meses después de aquel primer sí, nacido de la desesperación, Isabela y Antonio decidieron renovar sus votos, esta vez con plena conciencia de lo que significaba unir sus vidas, no como un acto de rescate, sino como una elección mutua basada en un amor que había florecido entre ellos como las plantas silvestres de Texas, sin prisa pero con firmeza, arraigándose profundamente en la tierra fértil de su convivencia diaria, su respeto mutuo y su admiración genuina. La ceremonia, sencilla pero rebosante de autenticidad, reflejaba perfectamente la esencia de su relación, sin artificios ni pretensiones, pero con una solidez que muchos matrimonios con décadas de historia envidiarían. El sueño compartido no tardó en materializarse en forma de Esperanza Nueva, una pequeña escuela para hijos de inmigrantes que establecieron en un sector renovado de la hacienda. ¡Madre mía! Lo que comenzó como un proyecto modesto pronto se convirtió en un faro para familias que, como ellos mismos en su momento, habían llegado a aquel país con poco más que esperanza en sus bolsillos y determinación en sus corazones. Isabela encontró en aquellas aulas improvisadas el espacio perfecto para desplegar su vocación pedagógica, desarrollando metodologías innovadoras que respetaban tanto las raíces culturales de los niños como su necesidad de adaptarse a su nuevo entorno. Antonio, por su parte, no solo construía físicamente los espacios necesarios con sus manos hábiles y su visión práctica, sino que también compartía con los pequeños su conocimiento sobre la tierra, enseñándoles a cultivar huertos comunitarios, donde las verduras crecían tan vigorosamente como su sentido de pertenencia y orgullo. La llegada de Sofía, con sus ojos curiosos que parecían querer absorber cada detalle del mundo, y su sonrisa que iluminaba hasta los días más nublados, completó aquel círculo de plenitud que ninguno de los dos habría creído posible durante sus momentos de mayor soledad. Meciendo a su hija bajo el mismo árbol que años atrás Antonio había esculpido en madera, Isabela comprendió finalmente la lección más valiosa de toda su extraordinaria travesía, que el amor verdadero rara vez llega empaquetado en los envoltorios que esperamos, siguiendo los guiones preestablecidos que nos han contado desde niños. A veces aparece en los momentos más inesperados, cuando estamos rotos y vulnerables, cuando menos preparados creemos estar para recibirlo. Y quizás precisamente por eso, porque nos encuentra con todas nuestras defensas derribadas, es capaz de alcanzar las capas más profundas de nuestro ser, transformándonos desde adentro hacia afuera en versiones más auténticas, valientes y completas de nosotros mismos. Sí o sí, Nupus, y entonces, ¿qué nos enseña realmente esta historia de Isabela y Antonio? ¡Qué bárbaro! Va mucho más allá de un simple cuento romántico. Es una lección profunda sobre cómo la vida a veces nos rompe precisamente para reconstruirnos en algo más fuerte y auténtico. ¿Cuántas veces te has aferrado a lo que creías querer, solo para descubrir que el universo tenía preparado algo mucho mejor? Piénsalo por un momento. ¿Qué noviazgos en tu vida necesitas abandonar? No hablo solo de relaciones, sino de ideas, planes o caminos que ya no te sirven, pero a los que te aferras por miedo o costumbre. Esta historia nos desafía a todos. ¿Tendrías el valor de Isabela para reconocer el verdadero amor cuando aparece en el lugar menos esperado? ¿O la valentía de Antonio para extender la mano cuando todo parece perdido? Ándale. La vida no espera a que estemos listos. Las oportunidades aparecen cuando menos las esperamos, y reconocerlas requiere estar despierto, atento y dispuesto a tomar riesgos que parecen una locura para los demás. ¿Qué oportunidad estás dejando pasar hoy porque no encaja con tus planes originales? ¿Qué Antonio está intentando entrar en tu vida mientras sigues esperando a un Gabriel que nunca llegará? Te invito a que compartas en los comentarios.
¿Alguna vez la vida te ha abandonado en el altar solo para revelarte algo mejor? ¿O has sido tú quien, como Antonio, ha tomado una decisión impulsiva que cambió todo para bien? ¡Ay, caray! Tus experiencias podrían ser justo la inspiración que alguien más necesita escuchar ahora mismo. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando estas historias que nos revelan verdades profundas sobre el amor, la resiliencia y el coraje de reinventarse. Porque al final quizás la mayor lección es esta. A veces el verdadero sí, quiero, no es el que damos a otra persona, sino el que nos damos a nosotros mismos cuando elegimos confiar en que merecemos más de lo que habíamos imaginado.